en la lucha social magisterial, el caso de la sección 22 de la CENTE. Mis directores fueron la doctora Dulce Gómez Navarro y el doctor Alejandro Castaneira. ¿Cómo puedo avanzar la...? Ok, gracias. Bueno, el trabajo consta de 4 capítulos, una introducción. En el capítulo primero abordé como la cuestión metodológica. En el segundo capítulo realicé una breve construcción histórica de la sección 22. En el tercer capítulo lo denominé cuerpo magisterial y pues adelante voy a explicar un poco por qué. Y en el cuarto capítulo abordé la participación del cuerpo femenino y finalmente las conclusiones. Bueno, principalmente este tema me interesó porque pues yo fui estudiante normalista y en algún punto de mi vida pues me tocó participar y ser parte de estas movilizaciones. En este contexto pues a mí me ha llamado siempre la atención porque en un sindicato con una mayoría de mujeres, con una profesión tan feminizada como es la docencia y que esté integrada por más del 50% por maestras, mujeres, pues no hay dirigentes mujeres, ¿no? a la fecha. Bueno, en la revisión de antecedentes indagué sobre los estudios sobre el sindicalismo, el sindicato de maestros e investigaciones que se han hecho sobre la sección 22 ya puntualmente. Y el problema de investigación a partir de toda esta revisión, tanto de cómo está integrado el magisterio y la historia de la lucha, definí que el problema de investigación sería la relación que se establece entre el cuerpo y la lucha política, de tal forma que las y los docentes consideran, ven como un acto necesario poner el cuerpo en sus protestas. En ese sentido, mis objetivos específicos fueron describir los actos de protesta, identificar los roles de género asociados a la movilización y la relación del cuerpo individual con el cuerpo colectivo. El objetivo general fue analizar el papel del cuerpo en la construcción de la identidad colectiva de las y los docentes de la sección 22 de la CENTE y su relación con la reproducción de las desigualdades de género durante los actos de protesta del sindicato. La metodología abordada fue una metodología cualitativa, una etnografía, y pues como la investigación se realizó en el marco de la pandemia por coronavirus, en el que pues no iban a haber este tipo de manifestaciones, donde no iba a poder observar un plantón, un bloqueo o una marcha, recurría a la autoetnografía, que como ya comenté, pues yo fui en algún punto estudiante normalista, entonces pues sí tengo experiencia participando en este tipo de movilizaciones. La investigación, bueno, también se recurrió a la memoria de los profesores, entonces desde ahí se hizo como una reconstrucción entre lo que ellos decían con lo que yo había vivido en mi experiencia. La investigación pues se hizo de septiembre de 2020 a diciembre de 2020, se realizaron 12 entrevistas a 7 profesoras y 5 maestros, en edades de entre 26 a 55 años. La plataforma fue a distancia por medio de Google Meet y la duración de las entrevistas fue de aproximadamente 2 horas cada una. Las categorías de análisis que identifiqué a partir de estas entrevistas fueron movimiento social, la identidad colectiva, cuerpo, género y relaciones de poder. Estas dos últimas se fueron identificando ya como al final, o sea, no era uno de mis objetivos principales al inicio de la investigación, pero se saltaron al momento de realizar la indagación. En el capítulo 2, como comentaba, pues realicé una revisión sobre el sindicato mexicano, la historia que ha tenido el sindicato mexicano que se remonta a mediados del siglo XIX y pues de ahí investigar un poco cómo ha sido la trayectoria del sindicalismo en México, ¿no? Y una breve pues historia del movimiento social magisterial de la sección 22 que tiene 40 años de trayectoria. Brevemente, el sindicato de maestros, el CENTE con S, se consolida en 1943
Esto es a partir de un referéndum que impulsa el presidente Lázaro Cárdenas, que en ese momento los autores lo llaman como el momento de oro del sindicalismo mexicano, porque fue el momento histórico en el que más se protegieron los derechos de los trabajadores y que actualmente se reconoce como el momento en el que los trabajadores obtuvieron la mayor parte de los derechos que actualmente gozan, ¿no? En ese momento, pues, empezó a haber una especie de acercamiento entre los líderes sindicales y la cúpula sindical con el gobierno, y pues es lo que conocemos como corporativismo, ¿no? Este corporativismo no fue siempre para mantener como aplacados al movimiento sindical, sino que servía también para obtener beneficios para los sindicalizados, ¿no? De tal forma que algunos autores reconocen que, por ejemplo, en 1950, durante una crisis económica, no hubo mayor movimiento sindical porque pues el sindicato, los sindicalizados estaban bastante bien atendidos por parte del gobierno, ¿no? Y es hasta 1960, 1970 con las crisis económicas y el acabado modelo que me parece que fue el milagro mexicano, que empieza a haber mayores pugnas dentro de los sindicatos y estos sindicatos empiezan a pedir en las bases sindicalizadas mayor participación en la elección de sus dirigentes. Entonces, aquí es donde tenemos en 1974 la gestión de Carlos Joaquín Barrios, quien estaba bastante ligado con el partido en el poder, que en ese momento era el PRI. En 1979 surgen los primeros congresos de la coordinadora en Chiapas. Cabe decir que en este momento Oaxaca todavía no se había unido al movimiento magisterial, porque pues el movimiento empezó en Chiapas y los estados más aguerridos eran Guerrero, Tabasco, Guerrero, Tabasco Chiapas y no me acuerdo cuál era el otro. Pero Oaxaca se une hasta 1980 en mayo con el movimiento de maestros oaxaqueños. La sección 22 se adhiere a partir de que hubo un problema con los pagos y los profesores empiezan en ese momento a pedir mayor participación. De ahí tenemos hasta 1992 como unos momentos importantes dentro del movimiento de la sección 22, que se encuentran los principios rectores, que son como la guía ideológica del movimiento magisterial. Y después de eso tenemos el movimiento social del 2006, Movimiento Social y Popular en Oaxaca, que es un movimiento bastante álgido, y hasta ese momento tenemos después el 2013 con la reforma educativa y laboral impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Ok. Bueno, pues al principio de mi investigación lo que me interesaba bastante era conocer la parte de la identidad magisterial, ¿no? ¿Por qué los profesores están manifestándose y dónde están, ¿no? Entonces, y a partir de poner el cuerpo, porque el movimiento magisterial es un acto bastante pues masivo y que requiere como el poner el cuerpo en la vía pública, ¿no? Y arriesgar la vida, ¿no? Se ha sabido de veces en las que pues los conductores no esperan a que pase la marcha y hay atropellados y cosas así. Entonces a mí me interesaba mucho saber por qué. En ese sentido, pues hay una metáfora que utilizan los profesores para llamar a su movimiento, que es el músculo magisterial. Y pues recurriendo a una antropóloga llamada Mary Douglas, que habla como el cuerpo físico como una de las fuentes más ricas de metáforas sociales y de los símbolos y el sentido de unidad que genera el congregar tantos cuerpos, pues quise saber, bueno, si el músculo es esta gran cantidad de gente que hay, ¿qué es la cabeza? ¿Dónde están los pies del movimiento magisterial? ¿Y cuál es el corazón, no? Entonces, haciendo uso como de esta metáfora, fue que quise pues buscar esas partes del cuerpo en este movimiento, ¿no? Y el corazón lo encontré en la experiencia profesional vinculada a las comunidades. He sabido que cuando un egresado de la normal ingresa al servicio magisterial,
pues no lo mandan directamente a ocupar las plazas en las ciudades o en las zonas que tienen todos los servicios, sino los mandan a las comunidades más alejadas. Entonces, durante las entrevistas, varios de ellos me dijeron, no, pues sí, mi primera experiencia fue en una comunidad a 7 horas, tenía que bajarme y caminar y tenía que pues pasar derrumbes y etcétera, ¿no? Y no fue solamente un testimonio, sino fueron creo que casi todos los que comentaron esto, ¿no? Entonces ahí escucharlos hablar sobre las desigualdades sociales a las que se ven, se enfrentan en el trabajo diario como docentes, pues me hizo darme cuenta que ser profesor en Oaxaca es adquirir un fuerte compromiso político con las comunidades. Y que pues la función docente va más allá, ¿no? Y es aportar a la comunidad y pues muchos de ellos relataban eso, ¿no? Que pues a veces tenían que apoyar como con la construcción de un puente o ayudando a quitar el derrumbe, ¿no? Y a trabajar en las comunidades. Es por eso que yo decidí poner la experiencia profesional como el corazón de la lucha magisterial. Varios de ellos me decían, pues es que ver allá en las comunidades la gran desigualdad social que existe y encontrarse con que el movimiento ofrece una respuesta a luchar contra esta desigualdad, pues evidentemente pues queremos como luchar contra ella a partir del movimiento social. La estructura de la sección 22 la encontré como una columna vertebral del movimiento, ¿no? La estructura pues es piramidal, va de zonas delegacionales a zonas sectoriales, finalmente a las secretarías generales. Yo ubiqué que era como una columna vertebral en el movimiento magisterial porque que lo que hace una columna vertebral pues es dar un soporte al cuerpo, ¿no? Y de esta misma forma cuando los profesores llaman a sus bases a participar, pues se basan de toda esta organización que ya existe en el sindicato para poder organizarse y marchar o poner un plantón o hacer un bloqueo. Cabe aquí señalar que existe una diferencia, como comentaba al principio, no es lo mismo el CENTE con el Sindicato Nacional que la coordinadora. El CENTE es el organismo oficial reconocido, pues ya establecido y que reconoce el gobierno con quien negocia el gobierno en teoría. Y la CENTE, la coordinadora, no es un sindicato aparte, sino es un organismo como dentro del mismo CENTE, del mismo organismo oficial, y que nace para poder vigilar el actuar de los dirigentes, de los dirigentes. Entonces, en los 3 niveles que vimos acá, se repiten las mismas carteras que existen dentro de los estatutarios con los no estatutarios, ¿no? Que son la Secretaría General, Secretaría de Organización, Secretaría de Trabajo y Conflictos, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Previsión y Asistencia Social, Promotoría Juvenil y Promotoría Femenil. Y dentro de la CENTE existen el político organizativo, prensa y propaganda, alianza con otros sectores, fondo de resistencia y educación alternativa. Bueno, en este sentido, bueno, también ubicar a la asamblea pues fue completamente un reto, porque bueno, decía yo, ¿qué es la asamblea, no? Pues la asamblea es una boca, y es una boca colectiva, y ¿dónde se encuentra la boca? Pues se encuentra en la cabeza, ¿no? Pero pues la boca no solamente comunica hacia afuera del magisterio los posicionamientos que vemos, ¿no? Sino también comunica hacia adentro, y dentro de la asamblea pues se va a dirimir lo que hay, pues las diferentes posturas que existen. Los grupos políticos fue algo pues de lo que ya tenía conocimiento y que se ha estudiado también muy poco. Me parece que solamente hay un autor que aborda este tema y son grupos que han nacido de diferentes movimientos sociales y que se han vertido en la sección 22, como por ejemplo el movimiento de la COSEI en el Istmo, el movimiento de la UTE que nace del 77 me parece, y son como, yo lo ubiqué como una especie de conciencia, ¿no? Hay veces en que se toman en cuenta, hay veces en que no se toman en cuenta dentro de la asamblea, pero bueno, me pareció como importante ponerlos en la cabeza, ¿no? Y que comunica esta parte de la estructura y de la organización, tanto hacia todo el cuerpo como de todo el cuerpo hacia la cabeza. El músculo, como lo decía, pues lo ubiqué en la performatividad, la ritualidad política y los símbolos de la lucha magisterial.
La performatividad la quise retomar porque hay un autor que se llama Victor Turner que habla sobre el drama social para explicar la representación de situaciones de conflicto que dejan al descubierto las jerarquías de poder, ¿no? Entonces, hablar de una performatividad, este es un concepto traído desde las ciencias escénicas y que nos permite ver cómo es que los cuerpos congregados en un espacio público pues se encuentran jugando un rol, una jerarquía y también juegan ejercicios de poder, ¿no? Que se encuentran pues ahí insertos y que a veces no son tan visibles incluso para quienes están participando. Este ejercicio como de poder pues se basa de la ritualidad y los símbolos de la lucha magisterial. Por ejemplo, la imagen que ven ahí pues es un rito completamente, ¿no? Un rito de cierre de una marcha, de una asamblea con el puño izquierdo en alto y cantando el himno de Venceremos, que le da unidad, ¿no? Y varios de los profesores me decían, y los docentes me decían, pues sí, es que yo siento muy bonito cuando escucho el himno, ¿no? Y siento que hay algo, ¿no? Que se mueve dentro. Bueno, la performatividad la analicé en los 3 momentos en los que el músculo es más visible, que es la marcha, el bloqueo y el plantón. Y en este momento pues yo les preguntaba a los docentes y el ejercicio fue contrastar lo que ellos me comentaban con mi propia experiencia, ¿no? De cómo se organiza una marcha y cómo se va configurando un bloqueo y un plantón. Bueno, también entre los símbolos de la lucha pues definitivamente estuvo el logo. Y en este logo pude ver una ausencia de mujeres, ¿no? Y eso fue de las primeras cosas que me llamó la atención. Pues, porque hay como 4 maestros hombres y no hay ninguna mujer en un sindicato configurado en su mayoría por mujeres. Y bueno, finalmente en este capítulo hablé de las tensiones individuales con el movimiento magisterial, que es un testimonio de una profesora que me habló de un momento de separación con el magisterio, ¿no? En el que ella pues dice, es que yo tuve una situación individual, yo no podía quedarme a pelear, entonces pues yo tuve que eliminarme completamente de este movimiento y pues tuve que resolver como mi situación laboral por mi parte, ¿no? Ella era una egresada de la normal que le tocó la reforma educativa y no podía quedarse en el movimiento a luchar por los ideales en el 2016 porque pues tenía una situación individual que resolver y pues, económica, ¿no? Entonces ahí habla cómo es que al momento de insertarse en el ámbito laboral aquí en Oaxaca como docente, pues había muchísimas pugnas, ¿no? Entonces iba a las escuelas y ahí le decían, no, es que aquí somos de los de la 22, ¿no? Aquí no te aceptamos, ¿no? Y había como esa pugna y era una estira y afloja, ella comenta. Y yo decidí ponerlo ahí, pero también, bueno, el hecho de que la profesora me contara que su situación pues era porque ella tenía familia y tenía que buscar una manera de resolver como la forma de proveer a su familia y que pues era una mujer la que hablaba sobre pues esta diferencia con el movimiento, fue que quise abordar la participación del cuerpo femenino y pues cómo se involucran las mujeres en el movimiento magisterial. Pues en también fue porque al momento de preguntar por la marcha, el plantón y el bloqueo, las maestras comentaban que su lugar y su espacio en este performance político pues es diferente al que ocupan los maestros, ¿no? Y están relacionados con la cultura patriarcal en la que vivimos. Entonces, pues ya con unos lentes de género me metí a ver la cartera de promotoría femenil, que fue un hallazgo dentro del campo, que se refirió como bueno, esa es una cartera que está en los estatutarios del CENTE, del CENTE con ese, y que pues no tiene como mayor importancia según relatos de los mismos, de las y los mismos docentes, ¿no? Una de ellas me decía, pues es que es como la colita, ya todo el mundo la obvia, ¿no? Como que no le vemos mayor utilidad a esta cartera porque pues no tiene utilidad, ¿no? No es como parte de las importantes como la Secretaría General. Entonces, pues de ahí me metí a revisar un poco de dónde venía, cuál era la trayectoria de esta cartera, que pues nace como de esta búsqueda de paridad en los liderazgos dentro del sindicato. Pues sin embargo no tiene una mayor relevancia. Y bueno, también en los relatos de las y los docentes puedo encontrar este concepto llamado fronteras de cristal, que retomado de Mabel Burin,
y se trata de superficies invisibles, ya que a pesar de que no hay leyes ni códigos que digan que las mujeres no pueden ubicar estos lugares de trabajo, en la práctica existen leyes y códigos familiares y sociales que tácitamente imponen al género femenino limitación. O sea, son superficies que no se ven, ¿no? En el sindicato no se les dice a las profesoras, no, tú no puedes participar. Sin embargo, existen roles como el cuidado de los hijos, como el cuidado de la casa, que se imponen a las mujeres, ¿no? Y que también tienen que ver con una obligación moral de parte que vienen de la cultura en la que hemos crecido. Pues estas fronteras se refirió básicamente al cuidado familiar y varias de ellas me comentaban, ¿no? Pues yo cuando tuve que tener cuando fui elegida para un puesto de liderazgo, pues hablé con mi familia, hablé con mi mamá para que me ayudara con mis hijos, porque las asambleas son súper largas, entonces yo no me puedo ir y no puedo dejar a mi familia ahí, ¿no? Entonces, ahí ellas relataban que buscaban como el apoyo de sus familiares femeninos para poder participar en el movimiento, en un puesto de liderazgo. Caso contrario a los profesores, me pareció que ninguno de ellos comentó ese aspecto y eso fue algo que a mí me llamó la atención. Y bueno, también ligado a esto van los estereotipos de género presentes en la movilización, que se vieron en las cocinas comunitarias y en la seguridad en la movilización. En las cocinas comunitarias, pues me acuerdo que en el 2006, cuando pues, yo era un estudiante de prepa y me tocó ver ese movimiento social, pues veía que usualmente eran mujeres las que estaban ahí, incluso hubo una marcha de las cacerolas donde las mujeres salieron con cacerolas golpeando con cucharones y haciendo su marcha y el ruido en toda la calle, ¿no? Varias de las profesoras decían, pues sí, es la cartera de cocina comunitaria, pues es una cartera que se habilita cuando estamos en una movilización de más tiempo, en Ciudad de México, por ejemplo, pero y son las maestras las que usualmente toman este rol de participación. ¿Por qué? Pues porque culturalmente está socialmente aceptado, ¿no? Pero, o sea, no hay como una ley tácita que diga las mujeres deben estar en la cocina. Sin embargo, por toda la formación de la que venimos, pues somos las que tomamos este rol de género. Y bueno, la seguridad del movimiento, que también apela a un estereotipo de género que le atribuye a los hombres mayor valentía, mayor seguridad, mayor fuerza física, es lo que hace que, por ejemplo, exista una formación en el magisterio en la marcha que es de 4 en fondo, donde los hombres se ponen a los costados y las mujeres se ponen en medio. Entonces, eso en el performance político pues les está dando un rol de participación a los hombres, ¿no? En el caso de que hubiera una represión, pues los hombres son los que están más puestos a recibir los golpes, ¿no? Por estos estereotipos de género que existen. Sin embargo, pues esta forma de performativizar el movimiento político también les da un capital, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando hay una represión y los maestros están dispuestos a poner el cuerpo para recibir o hacerle frente a la policía, que se ha visto varias veces, pues quien se queda ahí tiene mayor reconocimiento por parte de sus compañeros, ¿no? Y dicen, no, es que este compañero está bastante comprometido con el movimiento magisterial, entonces, pues, el que vaya para un puesto de liderazgo, ¿no? Es como un capital político que se gana gracias a poner el cuerpo. Y bueno, finalmente reconocí ahí algunas violencias que aportan como a demeritar la participación femenina, ¿no? O sea, no solamente están como esta parte de las fronteras de cristal y los estereotipos de género que limitan esta participación, sino que también existen múltiples violencias que me comentaba un profesor, pues no se hablan, es un tabú dentro del magisterio y no se han puesto todavía a discusión, ¿no? Entonces, una profesora incluso me comentó un caso de acoso del que ella desafortunadamente fue víctima y pues eso como parte de lo que de la forma de dudar del valor moral de las maestras y también de los maestros, porque existe esta violencia sobre todo sexual en lo que se refiere a acusarlos, por ejemplo, de pederastas para demeritar su participación política, o a las maestras de
no sé, visualizar su vida sexual o decir que son unas fáciles o algo así. Entonces es una manera de violencia que también limita la participación y los liderazgos. Y bueno, finalmente en las conclusiones yo encontré o concluyo que la forma de performativizar el movimiento es parte de la identidad docente. La forma en la que se configura este performance político es parte de lo que constituye la identidad de las y los maestros de la sección 22. Y bueno, y que también el movimiento de la sección 22, al encontrarse inserto en una cultura patriarcal, pues reproduce estos estereotipos de género dentro del magisterio, ¿no? Okay. Y pues esto influye en las prácticas sindicales y excluye a las mujeres de las discusiones políticas y de los espacios de discusión política y de liderazgo dentro del magisterio. Y pues finalmente fueron las conclusiones a las que llegué. Muchas gracias.